Amigos queridos de Televicentro, aquí estamos un día más. Alison Corral, Diana Moreno, que nos vemos en pantalla, Sara Naranjo en la producción de este programa y quienes habla Roberto Álvarez Vandenberg. Iniciamos un martes más, mi querida Ani. Usted guapa, hoy día. Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Muchas gracias, Robert. Bienvenidos a esta la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Frío, ¿no? Frío, bastante frío en la capital, así que hay que abrigarse. ¿Descansó? Por supuesto. ¿Energía positiva? Por supuesto. Esa es la manera. Esperemos que en casa igual todo el mundo esté con buena energía. Hay mucho para contarles, se ha movido las últimas 24 horas, así que aquí tenemos un informe completo para que usted esté bien informado y desayune rico para que el día tenga la actividad necesaria. Muy bien, vamos a empezar entonces. Les contamos que un hombre que se movilizaba en una bicicleta murió tras ser impactado por un vehículo en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Se presume que el responsable del percance es un agente de la Policía Nacional. Cayó desde lo alto de este puente, ubicado en el ingreso norte del Cantón Milagro. El conductor de la bicicleta habría sido impactado por una camioneta que circulaba aparentemente a exceso de velocidad. La oscuridad de la zona habría hecho su parte. En el sitio se encontró una bicicleta en la que se trasladaba el ciudadano. También más adelante, a la altura de la Cámara de Comercio, se encontró un vehículo tipo camioneta, que es el vehículo que participó en el accidente. Ahí el conductor abandonó el lugar del accidente. Sí, un neumático salió proyectado hacia los terrenos del Ingenio Azucarero Valdés, que pertenece a la camioneta que participó en el accidente. La víctima fue identificada como Orlando Valero, de 53 años. Trabajaba como guardia de seguridad y al momento del siniestro se dirigía hacia su domicilio. Dentro del vehículo, cuyos ocupantes huyeron, se encontró una chompa de la Policía Nacional. Se presume que es un agente policial, se presume. Tienen un video, está rodando el video que tiene botellas de whisky en su vehículo, el cual atropella a mi tío y se da la fuga. Y esperemos que la justicia tome cartas en el asunto. Informó Jorge Salazar. 6:57 en la mañana, 5:57 allá en Galápagos. 3 personas fueron asesinadas en una zona rural del cantón Puerto Quito, esto es en el noroccidente de Pichincha. Los cuerpos fueron encontrados tendidos en un camino de tierra. Le contamos. Por la zona nadie escuchó nada. Al parecer pasaron algunas horas del triple asesinato hasta que lugareños que bajaban al pueblo se encontraron con semejante escena. 2 de los fallecidos son hermanos, el tercero sería un amigo. Por la forma como fueron ejecutados, la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Nadie sabe cuál fue el motivo y no sabemos nada porque el uno es menor de edad y no sabemos nada. Los 3 cuerpos presentaban heridas de arma de fuego. Todo sucedió en una zona rural del cantón Puerto Quito. Aún no se logra determinar si fueron sorprendidos donde encontraron los cuerpos o los llevaron a dejar en ese lugar. A las autoridades, a las policías, pues que sigan investigando esto, pues que no se quede, porque no sabemos la historia, por qué los mataron, por qué los dejaron abandonados y pedimos justicia. Familiares de los 2 hermanos llegaron hasta el departamento forense en la capital, realizaron los trámites de defunción y en una camioneta del Cuerpo de Bomberos del Cantón Puerto Quito, los féretros fueron trasladados hasta el recinto Buenos Aires, sector donde serán sepultados. Colaborar con la gente de nuestro cantón y de diversos cantones del noroccidente de la provincia de Pichincha en este tipo de acontecimientos, ¿sí? En este caso, pues estamos colaborando con el traslado de los cuerpos. Parientes del amigo no llegaron, está plenamente identificado. El cadáver permanece en el Departamento de Medicina Legal, mientras equipos de la DINASED trabajan en campo para descifrar los motivos del triple asesinato y sobre todo dar con los responsables. En Quito informó Iván Casamen. Y luego de la tragedia ocurrida en una clínica de recuperación clandestina ubicada en el suroeste de Guayaquil, las autoridades de salud se pronuncian. Los heridos están siendo atendidos por médicos del Ministerio de Salud y 7 centros han sido clausurados. El Ministerio de Salud atiende a los pacientes que resultaron heridos en el incendio registrado en la 26 y la I, donde fallecieron 18 personas que se encontraban internadas en el centro de recuperación clandestino. 6 ingresados en el Hospital Guasmo Sur y 3 ingresados en el Hospital Montesinay. Están estables. Los pacientes que fueron atendidos en nuestros hospitales y fueron dados de alta porque llegaron, como les dije, con síntomas de asfixia.
¿Qué pasó con los controles? Esa es competencia directamente de la ACES. Es un ente autónomo adscrito al Ministerio de Salud Pública, encargados de llevar todo lo que son permisos de funcionamiento. No es que no han cumplido, o sea, la cuestión es que debemos recordar que estos centros clandestinos aparecen de una forma inescrupulosa tal vez, y realmente en una ciudad como Guayaquil, donde tenemos tantos habitantes, tantas viviendas, decir que vamos a lograr un barrido inmediato, podemos encontrarnos con un caso de que hoy día una clínica esté en una dirección y después de un mes aparezca en otra. Indica que frente a lo ocurrido están tomando medidas. Ya se ha realizado desde el fin de semana operativos en los cuales hemos intervenido de manera conjunta y se seguirán realizando de acuerdo también a la estrategia que se tome como ACES y en conjunto con la Coordinación Zonal 8 Salud. Se han presentado ya planes inmediatos a nuestra máxima autoridad para poder brindar la atención necesaria a estos casos. A nivel nacional, el Ministerio de Salud cuenta con 12 centros de atención integral a pacientes con problemas de consumo, adicional a los tratamientos ambulatorios e intensivos. Frente a la gran demanda, estamos en el proceso de presentar proyectos. Sí, ya habíamos presentado uno, formar un centro de un CETAT, pero realmente hasta ahora tenemos que recibir instrucciones de nuestra máxima autoridad. Según un comunicado de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, se ha repotenciado su plan de vigilancia a centros especializados en el tratamiento a personas con consumos problemáticos de alcohol y otras drogas CETAT, con la finalidad de identificar establecimientos que estarían prestando sus servicios de salud de forma ilegal o clandestina. La ACES ha realizado 9 operativos a CETATs de la provincia del Guayas, donde se ha constatado el incumplimiento de la normativa sanitaria. De estos, 7 han sido clausurados por el mal manejo de sus desechos. Informó Roselena Vascones. Es tiempo de contarles que el sepelio de policía César Topón se lo realizó en Sangolquí. El gendarme o el policía fue asesinado el pasado sábado en el puerto Mestanza, allá en la provincia de Sucumbíos. La familia de la víctima pide justicia para que el crimen se esclarezca y los culpables paguen por este delito. El dolor fue incontenible para familiares, amigos y conocidos del cabo de policía César Topón. Durante el sepelio, su viuda dijo que como todos los días él se prestó a cumplir con su deber. Sin embargo, nunca volvió a casa. Salió a las 4:30 de la madrugada, dijo que tenía que trabajar y ese fue un día más, como todos los días que él salía a su trabajo, pero esta vez ya no regresó. El cabo César Topón fue asesinado en Puerto Mestanza, provincia de Sucumbíos. Él junto con sus compañeros de la unidad antinarcóticos fueron atacados mientras realizaban labores de patrullaje. En este caso, la Policía Nacional confirmó se encuentra investigando. La investigación continúa, recibimos un apoyo muy importante de la Policía de Colombia, las unidades especializadas ya también, para continuar con las investigaciones y la Fiscalía de Colombia también. El hermano del policía abatido pidió a las autoridades no dejar desprotegidos a los hijos y viuda del gendarme. Al gobierno y a las autoridades que por favor, y no se olviden de mi cuñada y de mi sobrino que queda en la orfandad. Que no sea solo ofrecimientos y que se cumpla todo. Es una pérdida irreparable, tanto para mí, para mis hijos, para su madre, para toda la familia. Los 2 policías heridos que acompañaban al uniformado asesinado se encuentran estables. Esto mientras en Colombia habrían sido capturados 2 de los delincuentes que perpetraron la emboscada. Esto es lo que se sabe mientras en Sangolquí el sufrimiento continúa para quien ahora ya no los acompañará más. Informó Javier Rosero. Y con 13 nuevas pruebas se pretende excluir a David Piña como autor de la muerte de Karina del Pozo, a pesar que fue sentenciado a 25 años de prisión. El hecho se registró hace 6 años. Con una acción extraordinaria de protección responde la nueva defensa de David Piña. El día de hoy nosotros estamos presentando una acción extraordinaria de protección en contra de la inadmisión del recurso de revisión por parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Paulo Caña tiene en carpeta 13 pruebas que pretende sean analizadas en el recurso de revisión que desvincularían a David Piña como autor de la muerte de Karina del Pozo, joven que fue asesinada en febrero del 2013. Estas pruebas a las que hago relación, unas son de ADN, otras son de perfiles genéticos, otras son del micro SD del teléfono celular que se encontró en la billetera de uno de los coprocesados, así como también pericias de credibilidad y de crisis nerviosa.
Piña fue sentenciado a 25 años de prisión, de los cuales ha cumplido 6. Nuevas pruebas que podrían cambiar el escenario. Van a atacar la sentencia que se dio en Tribunal Penal. No olvidemos que David Piña presentó, o los abogados presentaron tarde el recurso de apelación, por lo tanto no pudo atacar en forma eficiente dicha sentencia. Estas pruebas a las que hacemos nosotros relación van a atacar la responsabilidad, más no la materialidad, porque todos sabemos que lamentablemente Karina del Pozo fue asesinada. Pero con estas pruebas que nosotros indicamos, nosotros le sacaremos de la escena del crimen a David Piña. Eduardo Piña deposita su confianza en que los elementos que presentarán se conviertan en la boleta de libertad de su hijo. Bueno, ustedes se imaginarán el dolor que tiene mi hijo de estar detenido injustamente. Es terrible. Las 13 pruebas de las que hacemos relación no se han tratado anteriormente en juzgamiento en dicho proceso, por lo tanto estas tendrán que ser admitidas y observadas por los jueces de la Corte Nacional. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles que en el cantón Pichincha de la provincia de Manabí fue rescatada una menor de edad quien supuestamente su madre le obligaba a prostituirse. 2 personas fueron detenidas. El adolescente recibirá ayuda de una casa de acogida. Le contamos. En ocasiones las cosas que suceden en la sociedad parecen sacadas de un guión de alguna telenovela donde la ficción está presente. El caso que esta vez les contamos sucedió en el cantón Pichincha de la provincia de Manabí. Una madre supuestamente ofertaba a su hija de 15 años como si se tratase de mercadería. Ofrecía los servicios sexuales de la menor. Pudimos observar hasta la ciudadana en algunas ocasiones, a la menor también, y efectivamente le seguíamos para poder ver cómo funcionaba este modus operandi. 2 meses de investigaciones permitieron a los agentes de la DINAPEN confirmar que los fines de semana la señora salía con su hija a la feria y realizaba presuntamente contactos con hombres para actividades de carácter sexual. La madre había visto oportuno bajar a Pichincha de Manabí, y obviamente ahí hay afluencia de personas los domingos. La adolescente de 15 años aparentemente representaba para su madre ingresos económicos, era la que generaba dólares. En la Operación Libertad 3 se logró rescatar a la menor cuando estaba en compañía de un adulto mayor. Ella utilizaba diferentes estados de coacción, obviamente de amenazas, de intimidación hacia su propia hija. La madre y el ciudadano de 77 años de edad fueron detenidos. La mujer cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de prostitución forzada y el adulto mayor con prisión domiciliaria. La sanción, de acuerdo a la norma jurídica vigente, está aproximadamente de 5 años en adelante. Por la situación de vulnerabilidad del adolescente, la autoridad dispuso su traslado a la capital para que reciba ayuda psicológica y atención integral en su proceso de recuperación. En Quito informó Iván Casamen. Y los implicados en el robo a una vivienda fueron capturados en el norte de Quito. Los sospechosos fueron detenidos con algunos objetos que se llevaron minutos antes de la casa. Llegaron temprano, como que estaban esperando que la alarma la desactiven para ingresar a la vivienda. El dueño del inmueble indicó que aprovecharon que abrieron la puerta para dejar a los niños en el recorrido escolar. Le veo a mi esposa que le tenían con el cuchillo en el cuello, y los 2 subieron donde mí y me dijeron: colabora, si no te matamos. Para asegurarse que no pidan auxilio, les amarraron y amordazaron, pero no se imaginaron que había alguien más, que al ver lo que pasaba se escondió y llamó a la policía. Amenazaban de muerte a mi esposa, me amenazaron a mí, a mi madre, a mis 2 hijas, que en el caso que si llegaban a enterarse la policía, ellos nos iban a matar. Resultaron audaces para recoger las cadenas, pulseras, relojes, laptops, celulares y otras cosas. Buscaron una maleta en la misma casa, incluso encontraron dinero en efectivo. Con todo salieron y se fueron, dejando a los propietarios fuera de circulación. Los 3 personas son venezolanos. Dentro de la forma que utilizaban estos ciudadanos para robar es el amedrentamiento con cuchillos. Asimismo se les encontró una pistola de juguete. Los uniformados llegaron, se enteraron de lo que pasó y con las características de los sospechosos rodearon el sector. 2 fueron divisados en una de las calles cercanas. Cuando se percataron de la presencia del patrullero, intentaron perderse, pero no lograron ir muy lejos. A la altura de la Unión Nacional les proceden a capturar. ¿Estaban caminando? Caminando. Al percatarse de la llegada de los patrulleros, tomaron actitudes inusuales. Uno como que tomó otra ruta, también se habría llevado su parte. Los extranjeros supuestamente se dedicaban al trabajo informal cerca del sector donde perpetraron el robo.
Es decir, como que andaban haciendo inteligencia de los movimientos de los propietarios. Operaban a pie. Tenemos información de que eran los llamados limpiaparabrisas que estaban por la zona. A los madrugadores la suerte como que se les durmió y la policía les dejó sin tiempo para tomar café. En Quito informó Iván Casamen. Luego de 3 semanas de exámenes y procesos, se confirmó que el ADN del hombre abatido en el territorio colombiano este 21 de diciembre corresponde a Guacho. Esto luego de que el ADN de la madre concordara con el cadáver. Le informamos. El examen de ADN de Margarita Bernaza, madre de Guacho, salió positiva. Con este resultado, el cadáver del disidente de las FARC será entregado a sus familiares para ser sepultado. La confirmación de que el cuerpo abatido en el operativo del 21 de diciembre de 2018 pertenece al ex dirigente del Frente Oliver Sinisterra se respalda en los análisis de sangre realizados a la madre e hija de Guacho, debido a que las pruebas de ADN del supuesto padre no fueron compatibles. Los datos preliminares determinan que la prueba no es compatible con el ADN de Guacho. Los análisis tardaron más de 20 días en realizarse. En medio de todo este proceso también se conoció que Guacho tenía 2 nacionalidades y 2 identidades. En Ecuador, el líder del grupo armado estaba registrado como Walter Arizala, mientras que en Colombia se encontró una cédula con el nombre de Luis Alfredo Pay Jiménez. Este último documento permitía al disidente movilizarse con tranquilidad por toda Colombia para sus gestiones ligadas al narcotráfico al servicio del cartel de Sinaloa en México. Guacho fue uno de los hombres más buscados por los gobiernos de Ecuador y Colombia tras el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio y 2 ciudadanos ecuatorianos. Informó Valeria Navarro. Es tiempo de hacer una pausa que a los noticieros de Televicentro. Al retornar, les contamos que Tomislav Topic devolverá $13.5 millones producto de la corrupción. Y también la Unión de Taxistas de Pichincha no acepta la compensación de combustibles. Esto y más al regresar en la primera entrega de los noticieros de Televicentro, El Comercio TV al aire. Son las 7:12 en la mañana, 7 grados centígrados en la ciudad de Quito. Seguimos con más información. Les contamos que $13.5 millones serán devueltos al Estado ecuatoriano por Tomislav Topic, gerente de la empresa Telconet. Según la información, este dinero sería producto de la corrupción en el caso Odebrecht. Esta recuperación del dinero se da tras una larga investigación realizada por la Unidad de Análisis Financiero. Buenos días con todos. El sorpresivo anuncio lo realizaron los secretarios de la presidencia junto a la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar. Que tras varios meses de acciones y gestiones se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Marion Tomislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de $13.5 millones, monto que ascienden varias transferencias registradas en su empresa Telconet por parte de Glory International, una empresa offshore domiciliada en Hong Kong. Esta es una investigación que en el país lleva varios años y que ha desembocado en la sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Este dinero que hoy devuelve el gerente de Telconet sería producto de contratos firmados para la construcción de varios proyectos. El gobierno anterior, a pesar de tantas pruebas de su corrupción, se ha defendido diciendo: no nos encuentran un solo dólar. Hoy anunciamos en este trabajo conjunto con la UAFE la recuperación de $13.5 millones. Y con esto le respondemos: ya los encontramos. Recordemos que Topic también fue involucrado en el caso de la trama de Odebrecht. Este dinero habría sido depositado en cuentas de la empresa Glory International y esta a su vez en cuentas de Telconet. Según Topic, revisando los estados financieros, se aduce que el dinero podría haber sido producto del pago de coimas. Y es así que el Ecuador recibe el primer dinero para poder invertir en lo que corresponde. El presidente será quien anuncie en qué se va a invertir este dinero de aquí en adelante. Desde el gobierno se afirma que continúan investigando para dar con el paradero de más recursos productos de la corrupción. Hacen un llamado a las autoridades judiciales para impulsar los procesos. Nosotros podemos tener identificados y tenemos identificados varios paraísos fiscales y varias cuentas.
Sin embargo, requerimos que existan sentencias ejecutoriadas. El gobierno afirma que esta trama de corrupción en la que se ve envuelto nuevamente el anterior gobierno no habría sido posible sin la ayuda de un ex alto funcionario en un puesto clave. ¿Ustedes creen que una persona natural, una persona común y corriente, un ecuatoriano, podría tener condiciones de contratar 13.5 millones de dólares por arte de magia? No creo. Aquí hay una calidad, y la calidad era que era tío de Jorge Glass, porque si no, no hubiera podido tener las arcas abiertas en el gobierno de Correa. En todo caso, Tomislav Topic devolverá al Estado 13.5 millones de dólares. A esto se suman 2.5 millones adicionales que fueron devueltos por la misma empresa en 2017, esto luego de las investigaciones realizadas por la trama de corrupción de Odebrecht. Informó Javier Gallo. La justicia española autorizó la extradición del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, quien es requerido por el caso del secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en el año 2012. La Contraloría General dio a conocer que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, España, aseguró que no existen obstáculos para autorizar la extradición del exfuncionario, una vez que se conocieron las pruebas de convicción presentadas por el gobierno ecuatoriano por el caso de Balda. También, hay que recordar, es requerido el expresidente Rafael Correa Delgado. Y la Secretaría de Derechos Humanos inició sus funciones este 14 de enero tras la desaparición del Ministerio de Justicia. A criterio de expertos, esto abre una perspectiva alentadora del trabajo que el Estado pueda desarrollar en esta área. Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, asegura que la situación de los derechos humanos en Ecuador es compleja, por lo que una secretaría enfocada podría ser positivo. Yo creo que el esquema institucional que teníamos respecto a los derechos humanos en el Ejecutivo era irrelevante. Teníamos un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que en realidad en el tema de justicia lo que hacía era interferir en procesos judiciales, muchas veces en persecución de defensores de derechos humanos, y en el tema de derechos humanos su acción era absolutamente inocua. De acuerdo a lo establecido por el Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos tendrá como competencias la coordinación de la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el sistema interamericano, un trabajo que quedó estancado en el Ministerio de Justicia. Principalmente en procesos de reparación a personas que han sido víctimas de violación de los derechos humanos. Y ese es un trabajo que hará la Secretaría de Derechos Humanos para indemnizar, sobre todo el derecho a la no repetición, que nunca más en el Ecuador vuelvan a cometerse violaciones. El monitoreo de cumplimiento de estas competencias será clave para el eficiente trabajo de esta cartera de Estado. Yo pienso que una Secretaría del Ejecutivo debería ser un espacio en donde puedan acudir personas, instituciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, para reclamar por violaciones concretas que puedan haberse cometido en el ámbito del Ejecutivo. Tiene también que tener una capacidad política muy activa para poder intervenir en actividades que realizan otros ministerios de Estado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hidrocarburos o en el mismo tema del Ministerio del Interior, y poder hacer contrapeso. Requerir a las instituciones públicas, de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial, de los niveles de gobierno autónomos, la información para entregarla a los organismos internacionales e, insisto, identificar cuáles son los problemas, las dificultades que tenemos para requerir apoyo a nivel internacional. Pero Salín pone sobre la mesa el sistema de rehabilitación social que con estos cambios quedará bajo la tutela del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. Bajarle de nivel a la rehabilitación social a un mero servicio después de ser una subsecretaría sí es bastante preocupante. Tenemos algunos centros de rehabilitación social, tenemos problemas de hacinamiento, específicamente en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Además, considera que estos organismos deberían tener a 2 personas autónomamente para que se hagan cargo, y no solo una, como actualmente se maneja. Informó Carolina Basante. Son las 7:23 de la mañana, 6:23 allá en Galápagos, que se investiga el expresidente Rafael Correa por el mal manejo de fondos de los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Demandan quienes agrupan el Frente Nacional de Jubilados. Te contamos.
Los jubilados sacaron cuentas y hablan de un perjuicio de 15.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares por el 40%. 5.000 millones de dólares que tomaron de la reserva. Y 5.000 millones de dólares por las atenciones médicas no pagadas. Tienen un responsable directo, el expresidente de la República, Rafael Correa. Con ese argumento presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado. El mal manejo de fondos de los trabajadores, que quede claro, de los trabajadores, de los afiliados, de los asegurados, fundamentalmente del periodo 2008 al 2017. A quien se podría sumar quienes estuvieron al frente de la Superintendencia de Bancos del 2010 al 2015, como asambleístas que permitieron reformas que facilitaron al anterior régimen utilizar fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. El artículo 372 de la Constitución de la República establece que los dineros del IES o del Seguro Social Obligatorio, eso dice la Constitución, no pertenece al fisco, no es del fisco. Miren lo que dice la Constitución. Y dice: ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas, de los fondos de los trabajadores, ni menoscabar su patrimonio. Para ellos, Correa hizo lo contrario, poniendo en riesgo la estabilidad económica del IES, lo que perjudicaría a más de 3 millones de afiliados, 450.000 jubilados y 80.000 pensionistas. No hay control, porque lo que maneja es el gobierno de turno, el partido de turno, maneja el seguro de pensiones, el seguro de salud, el seguro de riesgos del trabajo, y está desfinanciado. Gobiernos irresponsables que han hecho ofertas electorales con plata ajena. Informó Héctor Romero. Y el presidente de la República recibió este lunes 14 de enero a Peter Blank, titular del directorio de Global Universal Design Commission en el Palacio de Gobierno. Blank es reconocido por su labor a favor de las personas con discapacidad. Este encuentro se da con motivo de la visita de Blank a Quito, donde será condecorado y participará en un evento preparado por el municipio capitalino. Vamos a contarles ahora que mientras el presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador confirmó que el gobierno subsidiará la gasolina extra y Ecopaís para uso de los taxis agremiados, el titular de la Unión de Transportes de Taxis de Pichincha ratifica su rechazo hacia dicha compensación. La controversia se rige por una falta de coordinación con las bases de este gremio. Veamos. El presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, Jorge Calderón, confirmó la compensación para las gasolinas extra y Ecopaís que el gobierno central entregará a los agremiados de las ciudades consideradas en categoría 1. Las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Santo Domingo, Puerto Viejo, Manta, Esmeraldas y otras tendrán un subsidio hasta 270 galones porque están en la categoría A. En consecuencia, quienes se encuentren en categoría B, su compensación quedaría así. Las ciudades que están en las cabeceras provinciales están categorizadas en la B, que recibirán un cupo de subsidio hasta 230 galones. Finalmente, los cantones que formarían parte de la categoría C se calcularía de la siguiente manera. Los cantones de cada una de las provincias que convergen la patria tendrán un cupo hasta 210 galones. Pero frente a esa posición, la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha se ratifica en su rechazo a dichas compensaciones. Como Pichincha, el taxismo, las tres uniones de Pichincha, no aceptamos la compensación. Lamentamos nosotros que el presidente de la Federación Nacional, sin consultar, sin consensuar, sin informar a las bases, unilateralmente haya tomado la decisión de aceptar una compensación. En ese sentido, la propuesta que manejan es la siguiente. Siendo consecuentes con el pueblo, nos ratificamos en que no necesitamos la compensación. La mejor compensación es de que se erradique la informalidad, la ilegalidad y las personas que están prestando el servicio de taxis utilizando plataformas tecnológicas que nada tienen que ver con el servicio de transporte en taxis. Y para lograr acuerdos, dicen, han solicitado reunirse con el presidente de la República. Para nosotros, y lo vamos a repetir, es mejor tener un informal menos que tener una compensación de 0,37 centavos por galón consumido de combustible. Además, buscarían que el gobierno pueda financiar una plataforma tecnológica que, según creen, les permitiría brindar un mejor servicio. Informó Javier Rosero.
Y una nueva movilización en contra de las medidas económicas del régimen se registró la tarde de este lunes 14 de enero. La marcha estuvo marcada por momentos de tensión entre los asistentes. Organizaciones sociales, sindicales y campesinas salieron nuevamente a las calles del centro de Quito para expresar su rechazo a las políticas económicas del actual régimen. Que hemos decidido el día de hoy iniciar un conjunto de acciones para impedir que el gobierno nacional, a pretexto de una crisis económica que no existe, pretenda privatizar el patrimonio de los ecuatorianos. Se movilizaron por la ruta habitual para estas marchas, siempre rodeados de la seguridad policial para evitar desmanes. Quienes los dirigían aseguraron que su lucha está basada en el bien común, por lo que adelantan tomar acciones si es que el gobierno no acogió sus pedidos. Vamos a nivel de todas las provincias a replicar estas marchas, vamos a generar una serie de acciones de instrucción a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano para que la privatización no tenga lugar en el país. Sin embargo, al acercarse al Palacio Presidencial y ver el cerramiento, un grupo de sindicalistas decidió seguir caminando pacíficamente hacia la Plaza de Santo Domingo, algo que causó disgusto en ciertos asistentes. ¡Que se vayan todos! Llegamos hasta aquí se les acabó todo, el pueblo vino a apoyar, pero parece que somos el pueblo y el gremio de trabajadores. La movilización se dispersó debido a la lluvia, pero de ambos lados se mantiene la propuesta de que volverán a las calles. Con imágenes de Carlos Romero, informó Carolina Basante. Mucha atención, el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, Comaga, resolvió dar un plazo hasta este día viernes al gobierno nacional para que cancele más de 37 millones de dólares que le adeudarían. Señalan que la falta de estos recursos ha generado la paralización de proyectos de desarrollo en sus cantones. Cada año. Indignados dicen estar los alcaldes de los cantones de la Amazonía ecuatoriana frente a la deuda que el gobierno nacional mantendría con estos gobiernos autónomos descentralizados, y es que aseguran que debido a ello no han podido concluir con los proyectos programados para el 2018. Toda vez que el gobierno nos adeuda más de 37 millones en transferencias sobre lo que tiene que ver a la ley 010. Y claro, esto ha retrasado mucho el trabajo, ha desarmado la planificación que se tiene para lograr cumplir con los planes operativos anuales. No podemos ya cumplir con sueldos para los trabajadores, las obras pequeñas que hemos contratado tampoco podemos cubrir. Por todo ello, los miembros del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos Comaga mantuvieron una extensa reunión este lunes en la capital para solicitar al gobierno central el pago urgente de este rubro. Y es que además de ello, dicen que se sumaría la deuda que mantendría el Banco de Desarrollo por cerca de 6 meses por concepto del convenio FINGAD 1. Que es la devolución del IVA y que son transferencias que igual se han utilizado a través de los convenios en obras que muchas han sido ya concluidas, pero el contratista esperando que se les liquide, pero el Banco de Desarrollo no nos transfiere todavía estos recursos. Entonces, todo esto está ocasionando malestar. En el marco de esta cita también trataron su preocupación en torno a la falta de mantenimiento que registraría la troncal amazónica. En Quijos y Chaco hicimos una paralización hace unos 5 meses, se comprometieron en por lo menos contratar lo que es IE de Papayacta, IE de Baeza, por una inversión de 1.900.000, han subido al portal 2 veces, que se ha caído estas 2 veces, no sé qué pasa con algo que es emergente. Ante este escenario resolvieron esperar una respuesta por parte del presidente Lenín Moreno hasta este viernes 18 de enero. Caso contrario se convocarán en asamblea regional. A partir del día miércoles 25 estaríamos autoconvocados en la Amazonía. Nos reuniremos los 3 niveles de gobierno para poder decidir y tomar decisiones en caso de que no seamos escuchados y atendidos por parte del gobierno central. Entre esas decisiones no descartan posibles movilizaciones. En Quito informó Adriana Rojas. La situación laboral de funcionarios del Ministerio de Educación empleados bajo la modalidad de contratos ocasionales fue analizada. Según un comunicado, el 99% de servidores públicos con contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018 aceptaron incorporarse a esa cartera de Estado con nuevos contratos de acuerdo a los parámetros de austeridad determinados para este ejercicio fiscal. El 99% de los trabajadores del Ministerio de Educación que aceptaron incorporarse a esta cartera de Estado con nuevos contratos correspondería a 400 colaboradores de la planta central. Cabe señalar que todos estos contratos tenían una cláusula de plazo y esta cláusula de plazo indicaba que sin previa notificación
los contratos terminaban el 31 de diciembre del 2018. A partir del término de estos contratos, es la intención de este ministerio poder sostener al mayor personal posible, reconociendo que lógicamente hacen parte de la gestión institucional. Buscando una alternativa a esta problemática, indicaron que se instalaron mesas de trabajo y finanzas para encontrar una solución que deba también ser consecuente con la política fiscal del gobierno nacional. Lo que se ha hecho es un análisis presupuestario, ¿ya? Y en función de eso mirar qué le alcanza para contratar al Ministerio de Educación. Además, declaró que el Ministerio de Educación no pidió la renuncia de ningún funcionario y que se está regularizando las contrataciones para el año en curso. En este sentido, señaló que existe un oficio que se envió desde la anterior administración solicitando al Ministerio de Trabajo la prórroga de esos contratos. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo no dio la excepcionalidad para una prórroga, sino todo lo contrario, dio una excepcionalidad para que efectivamente ese número de contratos se siga sosteniendo hasta que se apruebe la planificación del talento humano y, lógicamente, con la condición sine qua non, que es bajo la disponibilidad presupuestaria. El comunicado también indica que esta entidad mantiene una apertura al diálogo con los servidores públicos para garantizar el derecho al trabajo de sus funcionarios. Informó Javier Rosero. Es tiempo de hacer una pausa acá en los noticieros de Televicentro, 7:35 en la mañana. Les vamos a contar al retornar que las autoridades desmienten noticia falsa sobre casos de gripe H1N1 en una unidad educativa de la ciudad de Quito. Es tiempo de contarles que las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron daños en varios sectores del norte de Pastaza, en una de las poblaciones del cantón Santa Clara. El río causó destrozos en la comunidad. Allá en San Vicente, le contamos. Alimentados por las permanentes e intensas lluvias que caen en los últimos días, varios ríos han crecido sus caudales, provocando daños en el cantón Santa Clara, al norte de Pastaza. En San Vicente, las continuas crecientes del río Sucio han socavado el talud, poniendo en riesgo una vivienda que comenzó a ser desarmada porque se volvió inhabitable y quienes la ocupaban, una madre y sus 3 hijos, debieron trasladarse a un improvisado albergue. Cuando ya llovía duro y me tocaba estar alerta con mis niñas, ¿no? Más era en las noches. Son varios metros de terreno que se llevó la encrespada corriente y con ello parte de una cancha deportiva, así como los baños que se fueron perdiendo de a poco, mientras el suelo cedía a la fuerza del agua. Se fue el baño, ya está casi a la media cancha. Y el peligro que siga para allá. El hecho fue inspeccionado por personal de gestión de riesgos que elaboraron un informe sobre esta afectación. Tenemos la pérdida de aproximadamente 10 metros del margen derecho del río. La gente del lugar ha pedido la intervención de autoridades para que realicen trabajos de protección del talud y evitar que el río siga con su acción destructiva. Informó Carmita Argotti. Y cerca del 35% de ausencia de estudiantes se habría registrado en una unidad educativa de la capital tras la falsa noticia de casos de gripe H1N1 en la institución. Autoridades salieron a desmentir los rumores e informaron que se trata de cuadros de gripe común de la época invernal. Fue la semana pasada que a través de redes sociales se corrió el rumor de que casos de gripe H1N1 se habrían registrado en la unidad educativa Eugenio Espejo norte de la capital, provocando que cerca del 35% de los estudiantes, por temor, dejen de acudir regularmente a clases. Ante ello, las autoridades de la institución salieron a desmentir la falsa noticia. Que son casos de influenza, que es viral y que no se preocupen los padres de familia. Tenemos aquí la documentación, nos han enviado las copias, como ustedes pueden observar, donde nos indican influencia tipo A. Si este es un caso, acá tenemos el otro caso también, que es igual influencia tipo A. Sí, y el otro caso que lo tenemos a través que me acabó de legar hace unos minutitos, que es del tercer chico de décimos. En total son 3 casos de influenza tipo A que se reportaron en esta unidad educativa que, como explica la médico Gabriela Zapata, es una gripe común que se registra regularmente en temporadas de invierno, tal como la que atraviesa la ciudad. Los cuadros de influenza los vemos registrados epidemiológicamente en el Ecuador a partir del mes de octubre y pueden durar incluso hasta abril. Cualquier persona sana puede adquirir la infección y necesariamente no se complique el cuadro. El 90-80% de estos casos se puede resolver en atención primaria y se puede dar cierta medicación sintomática para ese paciente.
Señala que si bien la gripe H1N1 es un subtipo de la influenza tipo A debido a la mutación del virus, los síntomas en estos casos son más agudos a una gripe normal. Por ejemplo, fiebre, tos, dolor de garganta, nariz congestionada o con moqueo, ojos rojos y llorosos, dolor generalizado, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, náuseas y vómitos. Dentro del tipo A entra la A, H1N1 o H3N2. Es parte de la influenza A. Por ello hace un llamado a tomar las medidas preventivas, principalmente en torno a la higiene. Al estornudar, taparse con el pliegue del codo, el aseo de las manos con agua y con jabón o el uso de alcohol gel, evitar lugares de aglomeración de gente porque es más propensa a la propagación del virus y al contagio, y no automedicarse. Por su parte, el rector de la unidad educativa, Pedro Coloma, detalló que se encuentran tomando las medidas respectivas en la institución, como la fumigación. Estamos solicitando al Ministerio de Salud también se nos envíe material para hacer una fumigación. Lo hemos hecho en los paralelos que se cree estaban afectados. Finalmente hizo un llamado a los padres de familia para que en casos como este referirse siempre a la información oficial. En Quito informó Adriana Rojas. La Secretaría de Seguridad prepara quienes integrarán las nuevas instalaciones de las Juntas Protectoras de Derechos de la Niñez y Adolescencia, una instancia municipal que se encargue de receptar denuncias de maltrato hacia los más pequeños. Te contamos. Alrededor de 2.000 causas fueron ingresadas en el 2018 en las denominadas Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia. Tuvimos 2.339 casos de vulneración de derechos y el 48% corresponde a trato negligente, es decir, que tiene una vinculación con los progenitores, con cuidadores que están a cargo de niños, niñas y adolescentes y tiene que ver con la sustentación de sus necesidades básicas sobre su cuidado, la responsabilidad que tienen para el ejercicio de sus derechos, entre otros elementos. Las juntas de protección se encargan de receptar denuncias de este tipo, pero también de articular a las distintas instituciones gubernamentales para darles seguimiento a los casos. Las juntas lo que hacen es, por ejemplo, articular con DINAPEN, articular con instituciones como el MIES para investigaciones sociales, como los mismos centros de equidad y justicia. Entonces es un tema más articulado a nivel de protección de derechos. Un niño, niña o adolescente puede acudir a estas instancias incluso sin compañía de un adulto para que se pueda dar seguimiento a cualquier vulneración de sus derechos. Si un niño, niña, adolescente va por sus propios derechos a presentar la denuncia, los miembros de junta adecúan este sistema que puede sonar complejo, que puede escucharse complejo para un niño, niña, adolescente, lo adecúan y pueden solicitar la procuración de un abogado para el niño, niña, adolescente, si es que lo requiere. Actualmente la Secretaría de Seguridad realiza capacitaciones a quienes se integrarán a las nuevas juntas protectoras que se abrirán a principios de febrero en Calderón y Quitumbe. Las que ya existen están ubicadas en La Delicia y en el centro de la capital. En Quito informó Andrea Orbe. ¿Está en plan de tener hijos o no puede tener hijos? Escuche esto. En Chimborazo se realizó el ritual de la fertilidad, ¿sí? Así como lo escucha. Se trata de un llamativo evento lleno de interculturalidad. Esto pretende trascender en el tiempo y justamente estar dentro de las creencias ancestrales para que no se pierdan. Vale la pena verlo. Miremos. En medio del intenso frío del páramo en la parroquia San Luis de Chimborazo, se llevó a efecto el ritual por la fertilidad hacia las Guarmis y a la Madre Tierra. La matriarca Iyacha Galavés fue quien encabezó este ancestral acto. En homenaje a la Madre Tierra, en homenaje a la Madre Naturaleza, al viento, al aire, al agua y al hombre mismo también. La Iyacha purificaba a los presentes, quienes se ubicaron en un círculo sagrado, hasta donde pueden ingresar solamente ellas. Utilizan varias plantas e inciensos. Con la música andina de fondo, denotan su sincretismo, sus creencias. Rescatar, devolver una mirada a los valores ancestrales que nosotros, lo hemos desconocido y por desconocimiento no lo hemos valorado. Pese a que el ritual estaba dedicado a la feminidad, a la Madre Tierra y a la Madre Luna, también los runas u hombres compartieron la fiesta. La noche cayó consigo el ritual que esperan que cada año
puedan mostrar su interculturalidad al país y al mundo. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.